pedir que se pongan de pie y abran sus Biblias en el capítulo 122 del libro de los Salmos. Hoy quiero compartir acerca de este salmo, un salmo que habla de una oración por la paz de Jerusalén, pero también habla del gozo de ir a la casa del Señor, que es el título de mi mensaje el día de hoy. Y lo vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Salmo 122. Dice su palabra de la siguiente manera: yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Plantados están nuestros pies dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que está edificada como ciudad compacta, bien unida, a la cual suben las tribus del Señor, lo cual es ordenanza para Israel, para alabar el nombre del Señor. Porque ahí se establecieron tronos para juicio, los tronos de la casa de David. Oren por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos, diré ahora, sea la paz en ti. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. Padre, gracias por este privilegio que nos das de venir a tu casa a gozarnos y precisamente como dice aquí tu palabra, alabar tu santo nombre. Gracias, Dios, porque aún las palabras que cantamos ministran nuestra alma, sacian la sed de nuestro corazón, nos llenan de paz, de esperanza, de fe. Y continúan, Señor, transformándonos a la imagen gloriosa de tu amadísimo Hijo Jesucristo, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Y Señor Jesús, gracias te damos porque estás sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros en este mismo momento, Señor, para que podamos continuar recibiendo de tu misericordia que es nueva cada mañana, de tu gracia, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos gracias, Jesús, y recibimos todo esto y te pedimos que nos ayudes a todos, a mí exponer, Señor, como se ha orado por mí, y a mis hermanos a recibir, Padre, como pedimos ahora juntos, que continúes preparando nuestros corazones para que esta preciosa palabra que ha salido de tu boca caiga en cada corazón y en su tiempo de fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, lo pedimos en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Pues gracias por recibirme. Hace tiempo que no estaba aquí y siempre vengo con una alegría muy particular porque precisamente como decía Abelardo, estuve por la incomprensible gracia de Dios en los primeros servicios. El primer servicio que tuvo lugar esta congregación en un patio de una casa y después pasamos a un parque, pero es un placer ver a toda la gente que conozco y luego a los que no conozco, pues tener el privilegio de verlos. Carlos está ahorita en misión de gracia, me invitó a mí aquí, entonces le dije, pues vente tú para acá. Así es que le digo que ahora es el superabuelo, porque tener tres nietas de repente es otro calibre, es otro boleto, ¿no? Entonces allá está y pues bueno, el día de hoy vengo yo como parte de este equipo de liderazgo de Gracia Soberana de Latinoamérica a glorificar a Dios literalmente por esta iglesia. Vengo a darle gracias a Dios porque el privilegio de poder ver después de tantos años hasta dónde nos ha traído el Espíritu de Dios, por principio de cuentas no es nada común, no es nada fácil, porque requiere de mucho trabajo, de mucha diligencia, la cual los hombres que el Espíritu de Dios ha puesto sobre sus vidas en cuestiones de pastoreo, lo han hecho y lo han hecho bien.
Entonces venir a Gracia Soberana de Juárez me hace recordar muchas cosas. Llevo en mi corazón un privilegio de que por la gracia de Dios estoy yo aquí parado. No, pienso en ocasiones en Pablo que dice, por la gracia de Dios soy lo que soy. Yo lo entiendo porque digo, no hice nada. Al contrario, hice todo lo que no debía haber hecho. Sin embargo, Dios tuvo misericordia de mí. Y tiene misericordia Dios de su pueblo. Tiene misericordia Dios de sus hijos. Tiene misericordia Dios de su familia. Tiene un interés muy particular. Un particular interés en que su pueblo, sus hijos, sean gente llenas de gozo, llenas de paz, de esperanza, de fe. Oigo las oraciones ahorita que estaba orando Abelardo y la invitación a considerar la escuela y todo. Digo yo, sí, o sea, tenemos esperanza y podemos tener fe en Dios que nos cuida y nos guarda a pesar de lo que está pasando. Y en este salmo que he leído en esta mañana, que está escrito por el rey David, hay una invitación, el promover que al pueblo de Dios, a la hora de que se junta, a la hora de que viene a juntarse, pueda venir a hacerlo de la manera que Dios lo ha decidido, a la manera que Dios lo ha definido. O sea, nosotros como hijos de Dios tenemos la dirección de Dios para hacer las cosas de Dios como Él manda. Nosotros tenemos la libertad en un momento dado de escoger ciertas cosas y muy comúnmente las escogemos de acuerdo a como nos gusta hacer las cosas en la vida, ¿no? Pero Dios tiene su manera, Dios tiene su forma. Dios ha decidido cómo es lo mejor. A mí me encanta cuando la palabra de Dios dice en Romanos 12:2, dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Entonces la voluntad de Dios para con nosotros, aún el congregarnos, tiene una dirección dada por Dios. Él nos ha permitido venir a su palabra y ver cómo es que Dios quiere que nosotros vengamos a glorificar a Dios. Entonces el rey David, al escribir este salmo, uno de los salmos de ascenso se cantaban, se escribió con la intención de irlo cantando cuando la gente iba a Jerusalén a las fiestas, a una de las 3 fiestas que tenían ahí. Tenían fiestas en las que la gente llegaba a celebrar a Dios, a gozarse. Tenían las fiestas iban a celebrar la fiesta de la Pascua, algo que Dios había establecido y que por la gracia de Dios nosotros seguimos celebrando hasta el día de hoy. ¿No es impresionante cómo después de tantos años todavía estamos celebrando la Pascua? Tenían la fiesta de las primicias, sus primer fruto de sus cosechas, y ellos venían y lo traían a honrar a Dios, ¿no? Y la de los tabernáculos, venían a ellos a disfrutar de la presencia misma de Dios. Entonces, este salmo lo escribe el rey inspirado por el Espíritu Santo, haciendo uso de las celebraciones que Dios había provisto en la ciudad que Dios había provisto para que el pueblo de Dios viniera a celebrar a Dios. Era una canción llena de la presencia de Dios en el aspecto de que las cosas de Dios se hacen con alegría, se hacen con gusto, se hacen con júbilo, al menos así se deben de hacer. Y aquí el salmista nos dice, ¿cómo me alegré? Me alegré tanto, me llené de gozo, serían las palabras así más acertadas. O sea, yo me llenaba de gozo cuando me decían, vamos a la casa del Señor. Había quien en un momento dado había dicho, vamos a juntarnos a ir a alabar a nuestro Dios. Y el rey hacía memoria de quienes se lo habían dicho en un momento dado.
Le habían dicho, vamos a la casa del Señor. Y luego, no únicamente cuando le habían dicho, sino también pensaba, y cuando vaya también yo, cuando yo esté tomando esa decisión de ir. O sea, aquí hay una doble forma de ver esto. Aquí estamos viendo cómo Dios está no únicamente celebrando a la gente que le decía, sino también Él. Él también estaba gozoso de poder ir junto con aquellos que en un momento dado respondían a Dios con gozo en su corazón. La manera tal vez más apropiada de cuando nosotros venimos a estar en la presencia de Dios. Tal vez el día de hoy a nosotros no nos digan necesariamente alguien, vamos a la iglesia, a lo mejor nadie nos dice, pero si te dicen, el salmista decía, esa gente es gente de Dios que nos invita a ir, a estar en la presencia de Dios y por lo tanto yo me voy a alegrar cuando alguien me diga. Les digo, yo sé que nosotros, puros adultos, aquí la mayoría, tomamos esa decisión. Y la pregunta que en un momento dado nos pudiéramos hacer, ¿y cómo voy a la iglesia? ¿Cómo me preparo? ¿Qué actitud tengo yo a la hora de que voy a ir a estar en la presencia de Dios? Ahorita que estábamos cantando estos cantos, el Señor es suficiente. Decía yo, sí es suficiente, yo vengo a eso. Estoy parado aquí, pero estoy sentado con ustedes, deleitándome de la presencia misma de Dios en todo lo que aquí toma lugar. Pero saben, me preparo porque he visto esto. Y sé que muchos de ustedes también empiezan temprano a orar. Señor, bendice nuestra comunión, bendice nuestro tiempo juntos. Este tiempo en el que habremos de venir no solamente a exaltar tu nombre, sino a recibir de tu bendición. En el momento en el que nuestro corazón se dispone para venir a recibir de la gracia, del favor, de la misericordia, de la palabra de Dios, estamos nosotros procurando cómo respondemos de una manera correcta. Así empieza el salmista haciendo referencia a esto que es colectivo, con los que me decían, y personal. Es una actividad que nosotros como creyentes debemos de practicar personalmente y colectivamente para la gloria de Dios. ¿Saben? Esta ciudad de Jerusalén la había escogido Dios. Había sido anteriormente un pueblo de los jebusitas y el rey David vino y conquistó ese lugar. Conquistó ese lugar y la cosa gloriosa de que haya sido conquistado ese lugar es que Dios había dicho que Jerusalén iba a ser de él. O sea que ustedes están viendo el día de hoy el libro de Isaías y el profeta Isaías dice en el capítulo 2, versículo 13, los voy a leer, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. O sea, Dios había tomado la decisión de un lugar donde la gente vendría a ser bendecida con la palabra de Dios. Y no únicamente la palabra de Dios, sino la ley de Dios. En ocasiones cuando pensamos acerca de la ley, no nos percatamos tal vez en ocasiones de la trascendencia que tiene que Dios nos haya dado su ley. La ley que vino a marcar el destino de todos aquellos que hemos decidido responder a la gracia de Dios en cuanto a el orden que la gente de la tierra necesita. Muchos países en el mundo, muchas culturas no cristianas, tienen los 10 mandamientos como una parte fundamental de sus leyes. No matarás, no robarás, o sea, cosas que son básicas sobre la faz de la tierra. Y Dios había escogido este lugar para que su pueblo fuera
a escuchar la palabra de Dios, para que fuera a conocer la ley de Dios. Un lugar tan importante para ellos como lo es para nosotros el día de hoy, la iglesia. De hecho, Spurgeon dijo en una ocasión que David escribió este salmo y se lo escribió para que la gente lo cantara en el momento de sus salidas hasta la santa fiesta de Jerusalén. Y parece ser adecuado para ser cantado cuando el pueblo había entrado por las puertas de Jerusalén y sus pies estaban dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque ahí habría de reunirse el pueblo de Dios a ser bendecido por Dios. Ahí es donde el pueblo de Dios vendría a ver el favor de Dios en un lugar específico, donde verían algo que los llenaría de asombro, de ver una maravilla, de decir, qué ciudad tan increíble. Una ciudad donde Dios había eventualmente construido por medio de la mano de Salomón o por el rey David, el templo donde habría de estar el lugar santísimo. Sin embargo, ahí estaba el palacio del rey David. David puso ahí su palacio, entonces venía a ser este lugar un centro religioso y un centro político muy importante. Ahí estaba en ese lugar una manifestación muy tangible de la gracia de Dios, habiéndole dado Él a la gente los elementos para que pudiera ver que Dios, un Dios bueno, misericordioso, que ha provisto para la gente medios de gracia por medio de los cuales pueden estar seguros, pueden estar informados de qué es lo que Dios quería para ellos y qué es lo que Dios quiere para nosotros todavía hasta el día de hoy. Entonces, este es un salmo en el que de entrada nosotros, a la hora de verlo, ver al rey escribiendo este canto, nos debe llevar a nosotros entonces a ver con detenimiento cómo, no únicamente cómo tenía tanto que ver en sus vidas, sino qué tanto tiene que ver en las nuestras el día de hoy. La palabra de Dios está viva y es eficaz, y al día de hoy sigue penetrando corazones, sigue haciendo una obra que nos va llevando a encontrar este gozo, este deleite en la persona de Jesucristo. Es una realidad que nosotros tenemos, de la cual podemos nosotros ver que podemos acercarnos a Él en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquí, lógicamente, está hablando de este lugar de Jerusalén. Para todos ellos era Jerusalén en aquel entonces. Para nosotros el día de hoy es la iglesia. Pero podemos en todo momento y en todo lugar venirnos a acercar a la presencia de Dios. Recordarán ustedes el capítulo 4 del Evangelio de Juan, cuando se acerca a Jesús con una mujer samaritana, o ella se acerca a él y él le dice, ¿me puedes dar agua? Y empiezan a dialogar una conversación sumamente interesante, y llega el momento en el que ella le dice, ustedes dicen que es en Jerusalén donde habremos de adorar a Dios. Y nosotros decimos que aquí. Dice Jesús, no es allá ni es aquí. Es en espíritu y es en verdad. Lo que Jesús estaba haciendo, estaba como moliendo las ideas de que tenía que ser así, como tú dices, o como nosotros decimos. Jesús vino a darle libertad a su pueblo para que tuviera esa seguridad de acercarse a Él en todo tiempo, en todo lugar, en cualquier parte que la persona se encuentre, tengamos acceso a venir a la misma presencia de Dios, que era lo que hablaba aquí el rey David, la casa de Dios, la casa de Israel. O sea, la casa de Israel se habría de reunir en este pueblo que Dios había decidido para ellos. Entonces, continuamos nosotros viendo cómo es la manera de pensar de ese peregrino que ha tomado una decisión de ir a la ciudad de Dios, a la presencia de Dios, y que una vez que llegara a ella, habría entonces de ver cosas muy gloriosas.
pero primero tenía que tener un aprecio por la casa de Dios. Nosotros a través de la Escritura nos podemos encontrar con versículos que nos ayudan a ver que la morada de Dios, el lugar donde Dios quiere que su pueblo se congregue, debe de ser algo muy especial para cada uno de nosotros. No es, o no debe ser, una actividad de nuestra semana, sino, no, es el lugar. Ese es el lugar donde nos reunimos como iglesia a estar en la presencia de Dios. Dice el Salmo 42, algo que se me hace tan glorioso, porque dice, yo me acuerdo, dice, de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo iba con la multitud. Dice, y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Cómo la guiaba hasta la casa de Dios con alegría? Salmo 55, 14, dice, nosotros que juntos teníamos dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Andaban en la casa de Dios y tenían comunión. ¿Saben? Cuando veo yo la importancia, seriedad, cuidado que se le da a los grupos de casa, a todas las cosas que en un momento dado la iglesia busca proveer para que la gente tengamos comunión, tiene como propósito también el que nosotros tengamos una dulce comunión con los hermanos. Llegamos a estos eventos pequeños en los que venimos precisamente gozándonos de antemano, de que vamos a ver a los hermanos, de que vamos a estar cerca de ellos, interesados en sus vidas, queriendo saber si hay algo por lo que podemos orar, o si hay algo por lo que pueden orar por nosotros, o si hay algo con lo que podemos llorar junto con ellos o reír junto con ellos. Recientemente una familia de la iglesia en El Paso perdió un hijo joven, y estaban los papás en mi oficina y decía él, es que yo a veces le digo que ya, que pues, esto pasó hace un mes, ¿verdad?, que ya no llore tanto y cosas como esas. Le decía, espérate. Nosotros en la comunión en la que el Espíritu de Dios nos ha dado, venimos y lloramos con quien tengamos que llorar. No venimos a esos contextos para corregir. Venimos a tener una comunión que edifica a la persona. Y luego me decía él, ¿y entonces qué hago? Le digo, llora con ella. No le digas que no llore, llora con ella. Me dice, nunca había pensado en eso. Dije, nosotros pasamos nuestros lutos, le digo, hasta que el corazón esté bien. Digo, Abraham lloró a Sara 1 año. 1 año la lloró. Entonces, aquí vemos que nos ha permitido el Espíritu de Dios llegar, como dice, plantados están nuestros pies dentro de sus puertas. O sea, llegamos y estamos en un lugar donde podemos tener esta comunión deleitosa, donde podemos estar seguros de que alguien habrá de traer una palabra de Dios, alguien que ya viene a nuestras vidas con ese gozo de vernos, pero que toma lugar primeramente en cada uno de nosotros. Yo sé y estoy seguro que en ocasiones suceden cosas en las casas, los domingos en las mañanas. Parece mentira que es un día en el que hay discusiones y pleitos y situaciones y apúrate y vámonos y por qué. Pero yo creo, hermanos, que nosotros a la hora de que respondemos a la gracia de Dios, debemos de buscar cómo nos adelantamos a eventos como esos. Cómo nos vamos preparando, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que nuestro tiempo de comunión sea un tiempo placentero? Y a manera de consejo les diría, si ustedes andan corriendo a última hora, levántense más temprano. Déjenme les platico que yo tengo 4 hijos.
un varón y 3 mujeres. Y me acuerdo yo que estaban muy chiquillos todos en aquel entonces. Y yo me levantaba, me peinaba, me bañaba, y luego ya cuando estaba listo, me salía al carro y de repente le pitaba a mi esposa, pipi, apúrate, apúrate. Nunca se me va a olvidar el día que llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me dice, me encantaría que en lugar de que hicieras todo lo que haces tan rápido, me echaras la mano. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, por favor, perdóname. Le dije, ¿qué quieres que haga? Se levanta, te tiende camas, hace el almuerzo de los niños mientras yo las peino. Me dice, porque es un gorro. Me dice, peinar a 3 criaturas, 3 mujercitas. La vida dentro de mi casa cambió. Esos conflictillos que había y todo ese tipo de cosas se acabaron por una decisión bien sencilla. Y en ocasiones el no preparar nuestro corazón para venir a pasar un tiempo con el Señor puede causar ese tipo de situaciones. La gente cuando llegaba a la ciudad de Jerusalén, llegaba y veía algo muy particular. Llegaba, decía el versículo 3, dice, Jerusalén está edificada como una ciudad compacta, bien unida. Llegaba la gente y experimentaba la unidad que Dios quiere que su pueblo tenga. No está hablando necesariamente del elemento arquitectónico de la ciudad, porque es una ciudad bonita, diferente, bien hecha. Lo que el Espíritu de Dios aquí algo quiere mostrar es esa unidad que había en la casa de Dios, en el pueblo de Dios, donde a la hora de que se juntaban las tribus de Israel en este lugar, venían todos juntos con un solo propósito: glorificar a Dios. Venían a darle gloria a Dios con su presencia, con su actitud, que es elemento importantísimo en la vida de un creyente. ¿Tenemos una buena actitud hacia las cosas del Señor o no la tenemos? Y esa actitud muy frecuentemente marca la diferencia en cuanto a las cosas que nosotros hacemos para el Señor. O venimos con gozo o venimos molestos o venimos, en el peor de los casos, venimos indiferentes. Y aquí una de las cosas que podemos ver es que la gente venía como uno, había unidad en ellos. Algo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios nos permite saber que le causa un placer a Dios. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí las diferencias en la casa del Señor desaparecieron. La gente dejaba sus diferencias, eran tribus conflictivas, peleoneros, liosos. Venían todos a un mismo propósito: alabar al Señor. Dice, para alabar el nombre del Señor. Y nosotros aquí no somos tribus, somos familias, pero en el reino de Dios se pudieran ver como las denominaciones que en ocasiones nos disgustan ciertas de sus cosas, pero todos tenemos cosas que le disgusten a alguien más. Y si algo debemos de tener cuidado es precisamente de ver que si somos una de las familias de Dios, habremos de tener diferencias, que tendremos que pasar por alto muchas de las cosas que no nos gustan, que no nos agradan, con el propósito de buscar cómo glorificamos a Dios, buscando cómo amamos a la gente de Dios. Cuando sabemos de otras denominaciones que piensan diferente a nosotros y que nos sentimos en ocasiones incómodos, dice, aquí se juntaban en ese pueblo las tribus con sus diferencias a glorificar a Dios. Y pensaba yo en lo que toma lugar en esta iglesia. En esta iglesia, cuando se lleva a cabo la conferencia de fieles a su llamado, vienen gentes de muchas denominaciones, vienen pastores con ideas muy diferentes. Pero por la gracia de Dios, ha hecho Él uso de esta congregación y vienen
Y vienen con expectativas muchos de esos pastores, siervos, y entran y ven orden. Y aquí hay una unidad muy particular, donde vemos a los cientos de pastores glorificando a Dios juntos, donde podemos gozarnos junto con ellos. Cómo se acaban y se hacen a un lado las diferencias, se hacen a un lado las doctrinas no fundamentales, o sea, las cosas que piensan diferente. Las fundamentales, nosotros tenemos que tener una comunión con ellos. Cristo es el Señor, es el soberano, es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. O sea, las doctrinas fundamentales con las que no podemos estar de acuerdo, no podremos caminar necesariamente con ellos de acuerdo. ¿Por qué? Porque son doctrinas que están en la palabra de Dios, y si no están aquí, no podemos, no debemos. De hecho, escuchaba yo a Sugel en una ocasión, decía, cuando no hay unidad, cuando hay doctrinas fuertes, diferentes, que no van de acuerdo con la palabra de Dios, dice, hermano, si estás en esa iglesia, salte de ella. Salte de ella. No vine a hablar de eso, pero lo aprovecho por la cuestión de que nosotros en un momento dado sí queremos tener esa mentalidad de venir a glorificar a Dios por su palabra, por su misericordia, porque ha hecho uso de su iglesia, en donde viene a instruirnos con su ley, viene a instruirnos con su poderosa palabra, donde hay no únicamente unidad, una unidad que les digo es tan importante que el Señor Jesucristo oró por ella, el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Padre, yo te pido por ellos para que sean uno, para que el mundo crea. Venir a la casa de Dios conlleva el que nosotros busquemos cómo caminamos en una congruencia con la palabra de Dios, poniéndola en práctica en nuestras vidas, buscando, les digo, cómo hacemos a un lado diferencias personales si queremos caminar como uno, al menos los miembros de esta iglesia. Y junto con las iglesias que el Espíritu de Dios nos permite tener comunión con ellas, estas 11 iglesias en las que tenemos una unidad, tenemos una congruencia teológica, doctrinal, con quien nos identificamos, por quienes oramos. Hemos tomado ahí en Misión de Gracia la decisión de estar orando por una congregación por mes. Vamos a estar orando por ellos una vez al mes. Empezamos ahora este año con la de Carlos Martínez. La de aquí la tenemos constantemente en nuestras peticiones. Estamos constantemente orando por sus pastores, pidiéndole a Dios que los continúe usando por la responsabilidad tan tremenda que Dios les ha dado. Pero hemos estado orando por ellos, queremos hacerlo por todos los demás. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia conozca que somos parte de un pueblo que Dios ha reunido como uno, y que nos juntamos una vez al año aquí, cada vez que tenemos la conferencia de gracia soberana. Esa unidad que se debe de cuidar, porque en todas partes hay diferencias. Dios nos hizo diferentes, pero cuando nosotros respondemos a su palabra, entonces somos intencionales en que a la hora de que algo no está a la par con lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, tendremos que hacer a un lado esas cosas y decir, Señor, yo quiero caminar junto con mis hermanos, en una misma mente, para hacer aquello que tú nos estás llamando a hacer como iglesia, unirme a esos propósitos y deseos que estás comunicando a través de estos pastores, para hacerlo con gozo, para hacerlo con una gratitud por el privilegio que nos estás dando de poder venir a servirte. Otra de las cosas que llegaba la gente y veía en Jerusalén era la justicia. Dice, ahí están los tronos, ahí se establecieron los tronos para juicios, los tronos de la casa de David. Ahí estaban las cortes donde se llevaban
los casos donde la gente tenía dificultades, había pleitos, diferencias, ahí llegaba la gente a ser atendido. O sea, había personas que estaban atendiendo los casos entre los demás. Imagínense ustedes llegar de un lugar donde no necesariamente hay alguien que nos diga qué hacer, y que podamos llegar a un lugar donde alguien nos diga, sabes, es que esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que Dios dice que se tiene que hacer. Todos y cada uno de nosotros en un momento dado queremos eso. Queremos que haya justicia en el lugar a donde vamos o donde vivimos. Sin embargo, hermanos, les tengo que decir lo siguiente. A pesar de que aquí llegaban ellos y veían este tipo de cosas, la justicia que nosotros nos encontramos en la palabra de Dios es una justicia que tiene que ver con nosotros. Comúnmente nosotros nos vemos defraudados, desanimados, porque no hay justicia. Pero el Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 5, dice, bienaventurados que tienen hambre y sed de justicia. La justicia que nosotros queremos que se vea es una justicia que tiene que tomar lugar en nosotros. ¿Estoy yo siendo una persona justa delante de Dios? ¿Ando yo buscando cómo actúo conforme a sus mandamientos para con mi esposa, para con mis hijos, para con mis hermanos en la congregación, en la ciudad en la que Dios me ha puesto? ¿Yo estoy siendo un hombre justo? ¿Tengo yo hambre y sed de justicia de Dios? ¿O nada más la quiero en alguien más? Tengo yo nietas muy chiquitas, tengo ahorita 4, 5 y de ahí en adelante. Y me acuerdo que estaba una de ellas muy chiquita, tenía como 3 años yo creo. Son americanas, tu mamá es americana. Y me acuerdo que en una ocasión, ¿quién sabe qué estaba yo haciendo así? Y luego voltea y me dice, that's not fair. O sea, eso no está justo. Me dan ganas de decirle, tú sabes lo que es justo, criatura. O sea, traemos un deseo en el corazón por la justicia. Nosotros anhelamos, pero la anhelamos de alguien más para con nosotros. Comúnmente. Aquí llegaba la gente, veía eso, ya era enseñada en la justicia de Dios. Esto era algo que Dios en su misericordia le había dado a esta nación de Israel. Hay un autor que me llamó la atención porque hace referencia a 2 partes de la escritura, una a Isaías y la otra, dice yo, un salmo, dice, hoy la primera responsabilidad de un gobernante y el mejor regalo, refiriéndose al Salmo 72, Salmo a Salomón, dice, oh Dios, da tus juicios al rey, a una persona, y tu justicia al hijo del rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia los collados. Haga él justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. E Isaías 2:4 dice, juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Esto hablando de Jerusalén. O sea, esta responsabilidad es aplicar la justicia, y la otra es defender a sus ciudadanos de la violencia, sea dentro de sus paredes o fuera de ellos, como dice Romanos 13, del 1 al 7. Y cuando los reyes de Israel tomaban esta responsabilidad de una manera seria y daban justos juicios, la ciudad y nación estaban siendo bendecidas por Dios y prosperadas. Pero cuando descuidaban esta responsabilidad, la nación sufría, y el resultado frecuentemente era una guerra civil como en los días de David y su hijo rebelde Absalón. Dios nos ha dado el privilegio, hermanos, de querer nosotros justicia. Una justicia, les digo, de la cual nosotros aprendemos por medio de la palabra de Dios, de la cual nosotros nos apropiamos a la hora de ver, en este caso, hombres, en este caso, pastores, que buscan cómo de una manera correcta traen la palabra de Dios para que por medio de esa instrucción de la palabra de Dios nosotros sepamos lo que es justo, lo que es correcto.
Y una vez que nosotros nos apropiamos de estos valores, de estos principios, de estas virtudes, entonces las ponemos en práctica y todos nos beneficiamos. Todos nos beneficiamos. Esta es la cosa gloriosa de la responsabilidad que Dios nos da a cada uno de nosotros. Que nos da Dios por su misericordia el poder nosotros aprender a vivir de una manera justa, en unidad, en una armonía que genera gozo, que genera paz, que es lo que también veían, o que el rey quería que la gente tuviera: paz. Una unidad con una justicia que trae paz. No hay unidad, no hay justicia, no hay paz. Y el rey, a la hora que escribe este salmo hermoso, le pide a la gente que haga. Les dice a todos estos peregrinos que han llegado a celebrar la gracia de Dios en este lugar, les dice qué hacer. Les dice en el versículo 6, dice: oren ustedes por la paz de Jerusalén. Y nosotros en ocasiones oímos: ora por esto, ora por aquello. Y en ocasiones pensamos: ¿y qué oro? ¿Cómo le pido? ¿Qué palabras uso? Aquí el Espíritu de Dios, de una manera bien clara, le dice por medio del rey a la gente qué orar. Dice: oren ustedes por la paz de Jerusalén. Y estas son las palabras de la oración que el Espíritu Santo quiere que la gente haga por Jerusalén. Dice el versículo 7: haya paz dentro de tus muros y prosperidad en tus palacios. Por amor de mis hermanos y de mis amigos diré: sea ahora la paz en ti. Nosotros en ocasiones hacemos oraciones así rápidas, ¿no? Señor, te pido que me ayudes a pasar esta prueba, o que no me agarre el policía que me acaba de venir, que vengo a exceso de velocidad, o cosas pasajeras rápidas. Pero en ocasiones hacemos oraciones que son repetitivas. Por ejemplo, cuando tenemos un hijo, una hija que no quiere nada con Dios: Padre, ten misericordia, y estamos orando y orando por esa persona. Pero aquí lo que el Espíritu de Dios nos está trayendo es una oración específica por el bien del pueblo de Dios. Y dice: sean prosperados los que te aman. Haya una bendición en sus vidas. Ese es mi deseo, Padre, que tu pueblo sea bendecido, que sea visitado por ti, Señor. Que la presencia tuya esté en sus corazones, puesto que la oración que está haciendo tiene todo que ver con la persona del Señor Jesucristo. Oren ustedes por la paz de Jerusalén y sean prosperados. Jesucristo es el príncipe de la paz. Venimos nosotros a pedir a Dios que la presencia de Dios venga a esta comunidad de creyentes, a este pueblo de Dios. Y la oración por la paz, de la misma manera, creo que es importante que nosotros tomemos muy en consideración que si Jesús no está presente, no hay paz. Y empieza esa paz precisamente siendo anhelada por nosotros. Él es el príncipe de paz. Y Jesús, de una manera muy clara, dijo: yo le soy mi paz. La paz que habitó en mí, yo se las doy. No es un elemento necesariamente o únicamente subjetivo, intangible, sino es la presencia misma de Jesús morando en nuestros corazones. Y una vez que nosotros hemos conocido a Jesús, al príncipe de paz, que viene a nuestros corazones, viene también la persona del Espíritu Santo de Dios, que es el que nos permite entonces disfrutar de la paz de Dios en la persona de Jesucristo, que habita por medio de la fe en nuestros corazones.
Nosotros queremos tener paz, la experimentamos por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice el capítulo 14 de Romanos, el versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz en el Espíritu Santo. Más adelantito, una vez más, dice Pablo a los Romanos, 15:13 de Romanos, y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo de Dios. Nosotros queremos, hermanos, ser esos medios de gracia que imparten bendición, que imparten paz a las personas con las que vivimos, con las que nos conducimos, con las que trabajamos, con quienes tenemos comunión. Nosotros queremos eso, hermanos. Afuera ya lo oímos en los cantos, ya lo oímos en la oración. No lo vamos a encontrar. Lo encontramos en el deleite que encontramos en la persona de Jesús, que es la que nos lleva entonces por su Espíritu Santo a venir a pedir por la paz de todos. Esta paz que nosotros estamos experimentando al pasar tiempo con nuestro Dios a solas es el que podemos venir a traer por medio de palabras justas a los hermanos, para que tengan fe, para que tengan esperanza, para que sepan que sí se puede, que en Cristo Jesús sí podemos. Sí podemos y debemos ser entonces los medios de gracia que no únicamente van a estar orando por el pueblo de Dios, sino que van a hacer algo por el pueblo de Dios. Esta oración que hace aquí el rey no se detiene en decir, la paz sea contigo, sino que termina este salmo de una manera en la que venimos todos a ver dónde nos encontramos. Por amor de la casa del Señor nuestro Dios, procuraré tu bien. No nada más está orando, está tomando decisiones. Hay oraciones como esas que les digo que nos detenemos en pedir por alguien, otras en las que podemos saber qué orar, pero hay otras en las que tenemos algo que hacer. Por amor a tu casa, a la casa del Señor nuestro Dios, yo procuraré tu bien. Les decía, hermanos, yo vengo a esta congregación con mi corazón lleno de gratitud, porque me ha tocado ver que por amor a la casa del Señor nuestro Dios, sus pastores y muchos de ustedes han procurado no únicamente el bien de esta congregación, sino el bien de tanto pastor e iglesia que se ha beneficiado porque han respondido de una manera correcta a lo que Dios quiere para esta iglesia. ¿Saben? La palabra de Dios dice claramente que cuando eres fiel en lo poco, Dios te va a dar más. Y han sido fiel no únicamente con lo poco, sino con lo mucho. Y si tú eres de los que han estado respondiendo de esta manera, yo quiero dar gracias a Dios. Y doy gracias a Dios muy frecuentemente cuando yo me acuerdo de esta iglesia y que veo todo lo que sus pastores hacen. Miren, hermanos, déjenme les digo algo. Es solamente de afuera que puedes ver y decir, wow, qué tremendo que Dios haya escogido a esta congregación para hacer lo que ha hecho hasta el día de hoy. Y yo le doy gracias a Dios si tú eres uno de ellos que has respondido de esa manera. Si tú eres de las personas que están intencionalmente buscando cómo se involucran, cómo por amor a la casa del Señor están buscando el bien, gloria a Dios por ustedes. Ahora, si alguien aquí en un momento dado dice, bueno, hermano, espérate, a mí me gustaría saber qué hacer. Me gustaría saber cómo puedo responder yo a la palabra que el Espíritu de Dios me está trayendo el día de hoy. Y los días pasados, ahorita que decían cómo por medio del profeta Isaías el Espíritu Santo los está llevando a que busquemos de la presencia de Jesús, donde habremos de encontrar todo lo que nuestra alma necesita. Hermanos,
Nosotros venimos a buscar en Jesús todo lo que nuestra alma necesita, pero también una vez que lo tenemos, una vez que lo conocemos, lo ponemos en práctica, amando a la casa de Dios. Porque amar a la familia de Dios, a la Jerusalén de Dios, es amar literalmente a la persona de Jesús. Porque es su cuerpo. La iglesia del Señor Jesucristo es parte del cuerpo de Cristo, o sea, por sobre toda la tierra. Esto es una parte del cuerpo universal de Cristo. Y si tú dices, yo también quiero, me encantaría que pidieras a Dios y decirle, Señor, yo quiero responder y ser parte de esos que responden cómo hacen lo mejor por tu pueblo, Señor. Te voy a decir qué puedes hacer. Oras por ella. Oras por la iglesia en la que el Espíritu Santo de Dios te ha puesto. Dice la palabra de Dios en el capítulo 2 de Hechos que el Señor agregaba a su iglesia a los que habían de ser salvos. Él los agrega a su iglesia. Hermanos, nací yo aquí en Gracia Soberana en 1975. En 1976 tuvimos nuestra primera reunión. Yo no conozco otra iglesia. Aquí me agregó Dios. A mí no me ha dicho que me cambie de iglesia, que me mueva. No. Aquí me puso y aquí me quedo. Le digo, y si me van a sacar o me sacan de patitas para enfrente o de la cabeza para afuera, pero me van a sacar acostado en un ataúd. Yo amo esta iglesia. Oro por ella. Ora por ella. Bendícela. Señor, que esta sea una iglesia que sea prosperada, que continúe avanzando el reino en la ciudad en donde nos ha puesto, en el país. Hermanos, a esta iglesia Dios le ha dado una responsabilidad extranacional. Va más allá de la nación. O sea, hay pastores en otras partes del mundo que se han beneficiado de gente que ha buscado cómo hacer lo mejor por ella. Estando presentes. Presentes con esa actitud. Yo vengo a ver de qué manera el Espíritu de Dios me usa para bendecir a mis hermanos, para adorar tu nombre, Señor, y hacerlo con una actitud correcta. Involucrándote en aquello que se convoca de aquí del púlpito. Aunque en ocasiones no necesariamente sea lo que más te guste hacer. Yo les animo a que me imiten en este aspecto. Yo me he querido deshacer de una palabra que a mí me da mucha flojera. Y la palabra es flojera. Entonces, topado que gente dice, ay, qué flojera. Ay, qué flojera esto y qué flojera lo otro. Yo, qué flojera, mano. O sea, deshagámonos de que qué flojera me da esto o qué flojera me da aquello. No, yo por amor a mi Señor voy a hacer esto. Y nos involucramos y Dios nos usa y nos usa de maneras en ocasiones bien incomprensibles. ¿De qué otra manera? Dando, hermanos. Continúen siendo generosos. Esta iglesia es generosa. Mucha gente se ha visto beneficiada por su generosidad. Continúen creciendo en ello, dando para los planes, para las actividades que el Espíritu Santo de Dios tiene para esta congregación, mostrando nuestro gusto por ver a los hermanos, habiendo preparado nuestro corazón a la hora de reunirnos con Él. Una actitud que represente bien a nuestro Salvador, el Dios de todo gozo. Somos representantes dignos de Jesús y queremos hacerlo con una congruencia, no únicamente con palabras. Que se nos note que estamos contentos, hermanos. De veras que, y alguien puede decir, oye, esa persona me bendice porque está alegre, está contenta. Apoyando a los pastores cuando presenten sus planes de trabajo, cuando algo se comunica en lo que el Espíritu Santo les está marcando como iglesia, Gracia Soberana, que a la hora que algo traigan, no entre en tela de juicio, sino a la presencia de Dios con sus oraciones. Señor, yo los bendigo. Yo te doy gracias por ellos, que sean prosperados en lo que están haciendo. Miren, estar sentados ahí en ocasiones es fácil. Pero a la hora que está uno parado de este lado, ¡ay, caramba! Trae uno el peso de la gloria de Dios, sí, muy glorioso, pero bien tremendo. Y uno le agradece a Dios significativamente cuando alguien da gracias por uno, cuando alguien le pide
a Dios por uno, cuando alguien hace algo por uno. Hermanos, por amor al nombre de la casa del Señor, me voy a proponer hacerlo mejor. Voy a procurar tu bien. Hay una intención después de una oración, no nomás la oración. Quiero que haya una acción, no que sea una ilusión. Quiero que se vea, quiero que se toque, quiero que se continúe impartiendo a tanta gente que el Espíritu de Dios ha traído a esta congregación a través de sus eventos, a través de la labor tan diligente de sus pastores, por quienes yo bendigo a Dios. Quiero cerrar, hermanos, leyendo ustedes una parte de la Escritura donde nosotros podemos ver de una manera muy clara cómo la iglesia del Señor es ahora la nueva Jerusalén. Dice el capítulo 12 de Hebreos: vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general de la iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Ya somos parte de esa Jerusalén. Su cumplimiento lo iremos a ver al final de los tiempos. Pero ya somos parte. Ya somos parte de esta oración. Esta gloriosa oración en la que dices: yo voy a ir a Jerusalén lleno de gozo, lleno de gratitud, porque me ha traído un lugar seguro donde hay paz. Hay dificultades, en todas partes hay, pero aquí hay justicia. Aquí se me va a decir qué hacer. Aquí yo vendré a orar por la paz de todos, empezando por la mía, para poder impartir yo eso que el Espíritu de Dios me ha dado el privilegio de tener. Hermanos, es un verdadero privilegio que el Espíritu de Dios, así como en aquellos entonces hizo un lugar especial para su pueblo, ahora haya hecho uno para nosotros en esta localidad y en tantas otras que hay en el mundo. Pero esta es la nuestra. Esta es a la que nosotros bendecimos. Esta es por la cual nosotros damos gracias y nos involucramos con alegría, con un deseo de buscar cómo hacemos lo mejor por todos y cada uno de ellos, mientras sucede lo que dice en Apocalipsis 21:1. Y vi un cielo y una tierra nuevos, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Eres tú un hijo de Dios? ¿Ya le entregaste tu vida a Cristo? Él te invita: venid a mí. Te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere que tú disfrutes de todas estas cosas. Si tú tienes preguntas al final, puedes pasar con los pastores o a la caseta de información. Vamos orando, vamos a pedir al Señor.